Bueno, vamos a iniciar la sesión número 3, suma de un sistema de fuerzas coplanares, ¿ya? Les había dicho que íbamos a utilizar dos métodos para poder operar las fuerzas. El primer método que hemos utilizado, la suma vectorial de fuerzas, ¿no? Que yo le digo método del paralelogramo porque lo primero que debemos pensar al resolver es dibujar un paralelogramo y según eso aplicar ley de cosenos o senos según lo que indique el problema, ¿no? Ese es un método, ¿ok? El otro método es de suma de un sistema de fuerzas coplanares. Ese método donde vamos a descomponer la fuerza en ejes conocidos. Si estamos hablando de dos dimensiones, vamos a descomponer la fuerza en eje X y en eje Y. Si estamos en tres dimensiones, vamos a descomponer en X, Y, Z, ¿no? La idea es utilizar este concepto de que podemos sumar fuerzas codireccionales directamente. Entonces lo que vamos a hacer con todas las fuerzas que nos den es descomponerlo en ejes conocidos X y Y. Luego vamos a sumar todas las descomposiciones en X porque son codireccionales. Vamos a tener una sumatoria de X y luego vamos a hacer lo mismo con Y y con Z. ¿Okay? Vamos a analizar ese método ahora. ¿En qué otro momento también usamos este sistema de fuerzas coplanares? Cuando tenemos más de dos fuerzas, ¿no? Cuando tenemos más de 3, 4, 5, etcétera, fuerzas, digamos que lo más recomendable matemáticamente, en metodología para resolver el problema rápido, es utilizar este sistema de fuerzas coplanares. Porque en el caso del método de paralelogramo se puede llegar al mismo resultado cuando trabajamos con más de dos fuerzas. Sí, por supuesto que sí, pero tendría que ser por partes. Lo vamos a explicar un rato antes de... Porque recuerden que finalmente es matemáticas, entonces cualquiera de los dos conceptos, metodologías va a llegar a la respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a aprender ahora a trabajar con sistemas coplanares. Va a cargar. Ya, listo. A ver, entonces les decía que cuando tenemos más de dos fuerzas, lo podemos operar con el sistema de suma vectorial. Sí, lo único que vamos a hacer es trabajar en parejas. Vamos a hacer pares. Entonces imaginemos que tenemos una fuerza aquí. Y otra por acá. ¿Ok? Y queremos resolverlo. Vamos a... Ya, listo. A ver, vamos a dibujar nuestras fuerzas. ¿Qué hacemos en el método del paralelogramo? Sencillo, trabajamos de dos en dos, ¿no? Dibujamos el paralelo primero de esta. Correcto, vamos a dibujarlo así, nuestro paralelo. Sacamos nuestra fuerza resultante, nuestra dirección, ubicamos bien nuestra fuerza resultante. Imaginemos que es justamente aquí en el eje Y, ¿no? Y luego seguimos trabajando con esa fuerza resultante número 1, ¿no? Trabajamos con otra fuerza. Bajamos el paralelo y bueno, y así vamos resolviendo, ¿correcto? Así vamos resolviendo y vamos a sacar una fuerza resultante, en este caso total, ¿no? Listo. Lo que vamos a hacer, eso es con el método del paralelogramo. Podemos resolver de esa forma, lo cual se nos puede hacer un poquito largo, ¿no? Entonces es recomendable que cuando tengamos más de tres fuerzas, utilicemos el método de sistema de fuerzas coplanares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sistema? Lo que vamos a hacer, déjenme que lo dibujo. Hemos dicho, listo. Entonces,
tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿Qué es lo que busca esta metodología? Vamos a descomponer la fuerza 1 en fuerza 1 en el eje X y en fuerza 1 en el eje Y. Y vamos a descomponerlo en ejes conocidos, X, Y. Estamos en 2 dimensiones. ¿Qué hacemos con F2? Igual, lo descomponemos F2X, F2Y. Y descomponemos también F3, todas las fuerzas que tengamos. Ay, no. Lo descomponemos. Lo descomponemos en X y en Y. F3X, F3Y. De tal forma que nos va a quedar, todas nuestras fuerzas nos van a quedar en el eje X y en el eje Y. Voy a tener una sumatoria de eje X y voy a tener una sumatoria de eje Y, porque todas las fuerzas están en estas direcciones, en estos ejes conocidos, ¿no? Entonces, como van a ser coplanares, yo voy a sumar todas las que están en el eje X y voy a sumar todas las que están en el eje Y, y luego voy a sacar de esto mi fuerza resultante, ¿ok? Para poder realizar esto vamos a usar funciones trigonométricas y vamos a utilizar la ley, el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Vamos a ir un poco a la teoría. Vamos a hacer un par de ejercicios y bueno, como ya saben la temática, ustedes van a tener que hacer una serie de ejercicios más para revisarlo en clases y tener los puntos de participación. A ver, entonces, sistema de fuerzas en 2 dimensiones. ¿Cómo lo vamos a resolver? Nos dice que para sumar más de 2 fuerzas se recomienda descomponer las fuerzas en sus ejes X y Y, ya lo habíamos hablado. Los componentes X y Y se suman algebraicamente según sus fuerzas coplanares y la magnitud de la fuerza resultante se determina a partir del teorema de Pitágoras. Y la dirección se determina por funciones trigonométricas, por trigonometría. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la descomposición de fuerzas. ¿Cómo vamos a descomponer fuerzas? Acá tenemos el eje X, tenemos el eje X, el eje Y y tenemos una fuerza. Nos van a dar una ubicación, en este caso la dirección. Nos dicen que la dirección del ángulo de la fuerza F, del vector F, es alfa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros descomponemos? ¿Cómo descomponemos esa fuerza F en su eje X y en su eje Y? Sería Fx, Fy. Vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, para la fuerza en X, ¿no? Eso va a ser igual a la fuerza por el coseno de alfa, ¿no? Recordemos que coseno es ángulo adyacente sobre hipotenusa, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el ángulo adyacente para hallar Fx, ¿ok? Fy es, en este caso, es F, la fuerza por seno de alfa, ¿no? A seno es ángulo opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como Fy aquí lo vamos a trasladar por este lado, ¿correcto? Es opuesto, usamos seno. ¿Ok? Entonces, depende de la ubicación de nuestro ángulo, va a depender nuestra descomposición. Y vamos a recordar esto, ¿no? Como recordábamos en la ley de paralelogramos, colas con colas, cabeza con cabeza, vamos a recordar aquí las funciones del seno y del coseno, ¿no? Vamos a recordar que coseno es cateto adyacente, por lo tanto, mi ángulo tiene que estar adyacente a mi componente. Y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, cuando el ángulo sea opuesto, voy a usar la función seno. ¿Ok? En resumen, sería seno opuesto, coseno adyacente, ¿no? Seno opuesto, coseno adyacente del ángulo que estamos analizando. Entonces, también nos van a dar como dato las relaciones, ¿ok? Una descomposición de fuerzas, en este caso no me dan un ángulo, pero sí me dan una relación, me dicen que este triángulo rectángulo es igual a este de acá, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una relación. Vamos a decir, quiero f de x, ¿no? Es a mi fuerza, ¿no? Como este a, que es el del triángulo más pequeño, es a c. ¿Correcto? Simplemente hacemos la relación, ¿no? Triángulo grande versus triángulo pequeño, ¿no? fx es a f, la relación que hay entre estos dos va a ser la misma, más o menos básicamente como la ley del seno, ¿no? La relación que hay estos dos, fx entre f, el resultado va a ser el mismo que yo haga a entre c. Entonces los igualo. F de x es a f, como a es a c. Entonces si yo despejo f de x, va a ser la fuerza sobre, si se dan cuenta, el paralelo al componente que yo quiero hallar, ¿no? El paralelo, ¿listo? Sobre la hipotenusa. Siempre va a ser sobre la hipotenusa. Analicemos con FY, la descomposición del FY. Yo digo FY, que lo vamos a trasladar por aquí, ¿no? Es a F como B es a C, ¿ok? Porque es la misma relación. Entonces despejo FY y me sale que la fuerza es, que FY, el componente FY es igual a la fuerza por, siempre les había dicho la paralela, ¿no? La paralela de FY es esta de acá, sobre siempre la hipotenusa, ¿ok? Entonces lo pueden analizar de ambas formas. Y finalmente vamos a ver la ley de Pitágoras, ¿no? Que nos dice que tenemos aquí la fuerza, la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y, ¿ok? Tenemos un ángulo y tenemos que esta de acá es mi fuerza resultante, ¿no? Lo que vamos a hacer es, una vez que hemos hemos separado, ¿no? Cuáles son los componentes, hemos hecho la descomposición en ejes, ¿no? Y hemos identificado todos los componentes y los hemos sumado y los hemos unificado a un componente en X y un componente en Y. Lo que vamos a hacer ahora es volver a unirlo, ¿no? Y hacia dónde me va a salir la dirección de la fuerza resultante. Entonces, sabemos que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo aplicamos eso? F de X es igual al, ya lo habíamos visto, ¿no? F coseno de teta, porque aquí F de X es, el teta es adyacente. Como es adyacente, coseno de teta. F de Y, este de acá, F seno de teta, ¿no? ¿Por qué? Porque este le traslado por acá, ¿no? Para formar mi triángulo rectángulo. Lo puedo trasladar, no le estoy cambiando la dirección, así que lo puedo mover simplemente para que aparezca mi triángulo rectángulo. Y me doy cuenta que este acá es opuesto al dato que me dan, teta. Entonces tengo que usar seno, F seno de teta, ¿ok? Y para hallar teta, ¿no? Por ángulos, por funciones trigonométricas, yo sé que tangente, puedo sacar la tangente, va a ser mi F de Y sobre F de X. ¿Por qué? Porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Puedo usar cualquier función trigonométrica, ojo, ¿no? Sino que como tenemos sumatoria de X y sumatoria de Y y la vamos a hallar, generalmente es más fácil usar la tangente. Y finalmente mi fuerza resultante es por Pitágoras, ¿no? Vamos a trasladar esta fuerza una vez más aquí y sabemos que la sumatoria de los catetos, ¿no? Es igual a, bueno, la sumatoria cuadrada de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces vamos a despejar el cuadrado de la hipotenusa, que sería nuestra fuerza resultante, y me sale esta fórmula, ¿no? Que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado, ¿no? La sumatoria de las fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en y al cuadrado. Y esa es toda la teoría que tenemos respecto a la suma de sistemas de fuerzas coplanares. Vamos a hacer un ejercicio. Listo, como ven en el libro, más o menos estamos avanzando a la página 32 del capítulo 2, estamos viendo la suma de sistemas de fuerzas coplanares, aquí pueden ver más teoría en el libro. Okay, acá hay puntos importantes, la metodología, acá nos hacen un ejemplo de cómo se resuelve, acá otro tipo de solución. Listo. Entonces vamos a hacer estos ejercicios, problemas fundamentales de la página 38. De estos ejercicios vamos a resolver 2 aquí y los demás van a quedar de tarea, ¿ok? Para los puntos extra. Entonces empecemos con este primero, el F2-7 y a cada fuerza que actúa sobre
el pilote en sus componentes X y Y. Vamos a descomponer y vamos a hallar nuestra fuerza resultante y nuestra dirección, ¿ya? Entonces, en todas las preguntas que se realicen adelante, vamos a agregar que vamos a sacar la fuerza resultante y vamos a sacar también la dirección, siempre. Así no me pida el ejercicio, ¿ok? Entonces empezamos y decimos, vamos a empezar, tenemos F1, F2 y F3. Entonces lo que vamos a hacer primero es, vamos a descomponer la fuerza 1, vamos a descomponer la fuerza 2, vamos a descomponer la fuerza 3, ¿ok? En ejes conocidos. Vamos a descomponerlo en eje X y vamos a descomponerlo en eje Y. Entonces empecemos con mi fuerza 1. Ubico mi fuerza 1 acá y me doy cuenta que está en el eje Y positivo. Eso quiere decir que en X no hay ningún componente, 0. Mi fuerza F en Y es 300. Voy a verificar el signo. En eje Y hacia arriba, entonces es positivo. Continúo con mi fuerza número 2. La fuerza número 2 son 450 newtons y acá me dan un dato de 45. Entonces yo voy a descomponer hacia este sentido, ¿verdad? Negativo en X y positivo en Y. Yo ya sé que es negativo en X. Negativo en X y positivo en Y, ¿correcto? Entonces, veamos X, vemos el ángulo que me dan, el ángulo dato que me dan es adyacente a este componente, ¿no? Está pegado a ese componente. Entonces, si es adyacente, hemos dicho que vamos a usar el coseno, ¿ok? ¿Por qué? Porque coseno es ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces usamos el coseno. Entonces, ¿qué queremos convertir? Queremos convertir mi fuerza 2, que es 450 newton, por, hemos dicho que adyacente, coseno del dato que tengo, 45. Y en el caso de Y va a ser igual. Hemos dicho que es positivo, 450, veo, traslado momentáneamente ese componente solamente para que pueda apreciar mi triángulo rectángulo, ¿no? Y veo que este es 45, entonces este ángulo de acá es opuesto, ¿ok? Opuesto a el componente que yo quiero sacar. Entonces voy a usar la función seno. ¿Por qué? Porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Uso la función seno. Me acuerdo, coseno adyacente, seno opuesto. 45. Y F3, tengo las relaciones que habíamos dicho, que va a ser en este caso 600. Hemos dicho que busco el paralelo. ¿Cómo lo voy a descomponer? Voy a descomponer aquí, Fx, Fy. Fx va a ser 600, la fuerza que quiero cambiar. El paralelo en este caso es 3 sobre la hipotenusa, 3/5, ¿no? Signo positivo. Vamos a recordar que este acá es negativo en X. Y en Y también es positivo, 600, este de acá, ¿no? El paralelo es 4. 4/5. Listo. Entonces lo que tengo que hacer ahora sencillamente es sacar las sumatorias. Tengo que hallar negativo menos 18.19, 20 en realidad, ¿no? ¿Qué unidades estamos? Estamos con unidades de newtons. Y Fy son los 300 más los 450 seno de 45 más 600 por 4 entre 5. Que me sale positivo 1098.20 newtons. ¿Correcto? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer con este ejercicio
es dibujar. Vamos a ubicar precisamente estas fuerzas, negativo, y tenemos Y positivo. ¿Ok? Entonces, más o menos mi fuerza en X es por acá y mi fuerza en Y viene acá, ¿correcto? Vamos a ubicarlas. Esta es 18.20. No le voy a poner negativa porque esta flecha me indica su signo. Y esta de acá es 1098.2 Newton también. Listo. Entonces, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice que voy a sacar la fuerza resultante. Y la fuerza resultante la voy a sacar por medio de mi teorema Pitágoras. ¿Okay? Con determinada dirección. La dirección que vamos a dar ahora hemos dicho que va a ser desde el eje X, ¿no? Entonces, no nos dice el ejercicio, pero vamos a sacar la dirección desde el eje X negativo en sentido horario. ¿Okay? Entonces mi dirección va a ser esta, teta. Entonces mi fuerza resultante es igual a 18.20 newtons negativo, ¿no? Es negativo, no hay problema, al cuadrado más 1098.20 newtons también al cuadrado. ¿Ok? Y además mi dirección va a ser igual a, yo tenía que la tangente, ¿no? Es igual a, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos siempre eso. Entonces, de este ángulo, el cateto opuesto es 1098.2 y el cateto adyacente es 18.2. Entonces, ahí me va a salir mi fuerza resultante y mi dirección, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces, mi fuerza resultante me sale 1098.35 y mi dirección me sale la inversa de la tangente de 1098.2 entre 18.2. Me sale 89.05 grados. ¿Ok? Y ya tengo mi respuesta, ¿no? El sentido sería pues X negativo, Y positivo, ¿no? En ese sentido. Ya, hagamos otro ejercicio. Dice, si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 80 libras. Me dice que la fuerza resultante, o sea, la suma de estas tres fuerzas debe ser 80 libras y debe estar dirigida a lo largo del eje U. ¿Dónde está el eje U? Aquí está mi eje U. Entonces me dice que mi fuerza resultante debe estar dirigida a lo largo de este eje, ¿no? Y es mi fuerza resultante para empezar y es de 80 libras, ¿no? Y está dirigida a lo largo del eje U. Dice, determine la magnitud de F y la dirección teta. Ok, entonces resolvemos. Entonces vamos a enumerar, vamos a ponerle esta como si fuera 1, esta es 2 y esta es 3, ¿ok? Solamente para guiarnos la resolución. Entonces empezamos con la fuerza número 1. Vamos a descomponer o hagamos así. Hagamos primero la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? En mi fuerza 1, ¿no? Que es 900, en X va a ser negativo, ¿correcto? Porque va a venir la descomposición para este lado.
va a ser menos 900. La paralela es 3 sobre 5. ¿Ok? Empecemos con la fuerza 2, que es en X, va a ser positivo, ¿no? Y va a ser mi fuerza coseno de teta, esta de acá, ¿correcto? En X. De mi fuerza 3 va a ser positivo también y está solo en X. Me doy cuenta que solo está en X, entonces es más 50 libras. ¿Ok? Y no me olvido de mi fuerza resultante. Se supone que todos mis componentes de X va a ser igual a 80. Pero 80 es la fuerza resultante y necesito su componente en X. Entonces voy a descomponer también mi fuerza resultante en X y en Y. Y entonces sería 80 en X positivo por coseno de 45. ¿Por qué coseno de 45? Porque es adyacente a mi componente. Entonces ya tenemos una igualdad. Ahora empecemos con mi fuerza en Y. Fuerza en Y sería, en Y, esto de acá va a ir hacia abajo, ¿no? Negativo. 90, vamos a corregir aquí, no es 900, este es 90. 90 sobre 4 quintos. Esta de acá también la voy a descomponer en Y, vendría por acá, positivo, F. Esta acá la traslado por aquí, ¿no? La traslado por aquí, este es opuesto. Si es opuesto, uso seno de teta. Y en mi fuerza número 3 no tenía componente en Y, 0. ¿No? Este es igual, se supone, a la fuerza resultante, pero la que está descompuesta en Y. Entonces sería negativo 80, este ángulo, este lo voy a trasladar por aquí. Este ángulo de 45 es opuesto, seno de 45. Entonces, este de acá es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2, ¿ok? Voy a despejar, aquí tengo una incógnita. Esta es una incógnita, esta es otra incógnita. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas y puedo resolverlo. ¿Ok? Resolvemos. Ya, entonces, a ver, aquí la igualdad me sale 60.57 newtons y F seno de teta, ¿no? Voy a despejar. Sería menos 80 seno de 45 más 90 por 4 entre 5. Me sale 15.43 newtons. Ok, y habíamos trabajado esto, creo, ¿no? Habíamos dicho que la tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta, ¿correcto? Entonces puedo resolver acá, dividir, este sigue siendo 1, ¿no? Y este sale de 2. Entonces voy a dividir 2 entre 1. Y voy a tener lo siguiente, las F se van a ir. Voy a tener tangente de teta es igual a 15.43 newtons entre 60.57. Y teta me sale la inversa de la tangente, 15.43 entre 60.57. Me sale 14.29 grados, ¿no? Entonces, si ese es 14.29 grados, reemplazo en F y tengo que F coseno de
14.29 grados es igual a 60.57. Entonces, mi fuerza es los 60.57 newtons entre el coseno de 14.29. Mi fuerza es de 62.50 newtons. ¿No? Listo, lo que me pedía. Correcto, entonces hemos hecho dos tipos de ejercicio y ahora ustedes tienen que resolver, vamos a ver, los demás ejercicios de la página. Ok, hemos hecho el F7 y el F11. Entonces tienen que resolver F8, F9, F10 y F12 para la próxima clase para poder acumular puntos. Ya saben que si hay algún error o algo me lo comentan, tienen participación doble. Si no se cometieron un error en la operación, por favor compruébenlo también. Y nos vemos la siguiente clase. Adiós.